Territorio. Bueno, pues queremos agradecer a los ponentes por su apoyo. Bueno, empezaré con una pequeña introducción. El primer foro sobre alimentaria y territorio, el cual se suscribe dentro de las actividades que se están realizando en contra del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. De igual manera, queremos destacar que el evento que hoy nos convoca es resultado de los esfuerzos comunes de organizaciones, colectivos y personas, y que desde finales del año pasado se han venido realizando a través de distintas reuniones, que de manera conjunta se plantea la necesidad de realizar procesos de reflexión que giran alrededor de estas temáticas dentro del contexto de crisis civilizatoria con dimensión ambiental que nos atañe a todos. Sabemos que la naturaleza y la vida que forma parte de ella está siendo amenazada y obligada a subordinarse a una lógica mercantil que avanza con ojos ciegos hacia una incertidumbre incómoda y peligrosa con la implementación de nuevas tecnologías y la realización de megaproyectos que aceleran e incrementan la velocidad de explotación de los bienes naturales. Somos testigos de un cambio en la política gubernamental que privilegia los intereses privados sobre aquellos que buscan mantener una relación armónica con la naturaleza y con sus complejas relaciones milenarias que no permiten coexistir y sobrevivir. En el presente contexto neoliberal, la crisis civilizatoria ha servido como un elemento que permite al capital reinventarse y encontrar nuevas formas de acumulación. Esto ha dado oportunidad a que se privaticen los conocimientos milenarios de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, mediante la creación de patentes vegetales y animales, a pesar de los riesgos que conlleva la aplicación y uso de estas tecnologías. Las maneras en que el capital se apropia de estos bienes, ya sean intangibles, como los genes, o tangibles, como los territorios, son siempre violentas. Ejemplo de ello son los casos de desplazamiento de las comunidades por medio de megaproyectos que solo benefician a los grandes capitales privados al generarles enormes dividendos, poniendo en peligro no solo la reproducción social de los pueblos, sino también la reproducción de todos los seres vivos, al ser la naturaleza un sistema complejo de interacciones y leyes evolutivas. Es bajo este contexto que los embates de las empresas en contubernio con los gobiernos no cesan, abriendo nuevas modalidades como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, tratado de libre comercio multilateral que fue negociado en secreto por 5 años y firmado por los gobiernos de los 12 países negociadores en febrero del 2015, el cual elimina las barreras comerciales sin exclusión de productos, incluidas las leyes que garantizan la seguridad alimentaria, la protección de la agricultura y la privacidad de la información de los ciudadanos. Por lo tanto, diversos colectivos y organizaciones nos unimos compartiendo estas preocupaciones como parte de la problemática que atraviesa el país, donde el maíz nativo es nuestro eje articulador y orientador a la hora de realizar acciones. Nos preocupa que los conocimientos milenarios de los campesinos e indígenas, las 59 razas nativas y los cientos de variedades de maíz, nuestra alimentación diaria, las cosmovisiones indígenas, el suelo en el que se siembra esta semilla, el agua con la que se riega y que bebemos y el territorio se pierdan ante las agresiones del gran capital que privilegia los intereses económicos productivos. ¿Qué haremos cuando se pongan en marcha leyes que criminalizan a los campesinos por intercambiar semillas nativas? ¿Qué haremos cuando nuestros suelos estén erosionados por la siembra de monocultivo? ¿Qué haremos cuando nuestro campo ya no pueda darnos de comer? Ni la fertilización con productos químicos, ni los miles de litros de pesticidas, ni las semillas modificadas podrán solucionar las problemáticas con un ecosistema violentado y desaparecido. Sabemos que el futuro del maíz es tan frágil como la sobrevivencia de nuestra identidad. Entendemos que dejar en manos de intereses que priorizan el capital por encima de la vida es resignarnos a dejar morir lentamente nuestra cultura, nuestros ecosistemas, nuestra práctica de cultivo, nuestros alimentos. Es continuar con la mirada antropocentrista del mundo, la cual considera la naturaleza como sacrificable en aras de un progreso que no es más que otra ilusión configurada. Dicho lo anterior, me permito ceder la palabra a las y los participantes de la mesa. Empezaremos con Catherine, luego iría Verónica Villa Arias, para continuar con Adelita San Vicente Tello, y para finalizar sería don Dionisio Eslava, con 15 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, Catherine nos va a compartir el impacto del maíz transgénico en el sistema agroalimentario mexicano, la milpa y la agroecología como alternativa. Originaria de Francia, donde tuvo una formación académica en filosofía, idiomas y ciencias políticas, desde 1975 vive en México, donde siguió estudios de agroecología con la asesoría del maestro Efraín Hernández Xolocotzi,
y se naturalizó mexicana. Socia fundadora del Grupo de Estudios Ambientales GEA, Asociación Civil Mexicana, constituida en 1977. Participó en proyectos forestales en la Sierra Norte de Puebla entre 1978 y 1982 y en el programa PASOS de sistematización e intercambio de información útil para la acción en la década de los 90. Coordinadora general de GEA entre 1997 y 2000, desde hace 5 años asume la coordinación colegiada. Desde el 2001 coordina el programa Sistemas Alimentarios Sustentables que acompaña procesos de organización comunitaria del territorio en unas 30 comunidades de las montañas de Guerrero, buscando fortalecer la agricultura indígena campesina, la agroecología comunitaria y la autonomía alimentaria, así como la formación de niños, niñas y jóvenes en esa y otras regiones. También coordina el Programa Integral Regional de GEA en la región de Chilapa Guerrero. Ha sido ponente en numerosos foros, seminarios, talleres y congresos nacionales e internacionales. Es autora, coautora y coordinadora de más de un centenar de artículos, libros, folletos, videos y series radiofónicas sobre maíz, procesos agroecológicos, sustentabilidad, biodiversidad, soberanía alimentaria, bioseguridad y transgénicos. Participa en campañas de incidencia en políticas públicas y en acciones político-políticas relacionadas con la defensa del maíz y de los derechos individuales y colectivos de los pueblos campesinos y urbanos, y de manera constante desde 1998 en la lucha contra el maíz transgénico en México. Gracias. Gracias, Ernesto. Gracias a las compañeras, compañeros del Carnaval del Maíz que nos hicieron esta invitación. Voy a platicar entonces algunas cosas muy brevemente, ¿no? Un poco para ver desde dónde venimos caminando esta cuestión del maíz y su defensa. Con la asesoría precisamente del maestro Solo, pues aprendimos a hacer esa revaloración de la agricultura campesina, indígena, allá por los 70s, ¿no? Y también con la cuestión de la educación popular, con Paulo Freire, de decir, pues todos aprendemos de todos, ¿no? Era un poco eso de romper el verticalismo, el extensionismo y trabajar en interacción, lo que ahora ya se llama diálogo de saberes, ¿no? O sea, hacer sí investigación, pero investigación-acción. Entonces venimos de todo ese proceso de lo que pasó en las últimas décadas del siglo XX, ¿no? de la emergencia de todos esos temas de la defensa de los derechos humanos, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y la cuestión de la sustentabilidad, ¿no? Que en los 90 se empezó a manejar y que ha perdido mucho su valor original, ¿no? Porque justamente una de las cuestiones fundamentales es qué pasa hoy, pero también para las generaciones futuras, ¿no? Cuál es nuestro compromiso de los que estamos ahorita, ¿no? Y entonces cómo abordar todos esos problemas que vamos a estar viendo, ¿no? Entonces al ver cuáles son los principios, los valores que le dan consistencia a esa palabra de sustentabilidad, pues estamos hablando de una multidimensionalidad, ¿no? Y van a ver cómo eso tiene que ver justamente con la vida, ¿no? que combina todas esas dimensiones, ¿no? La ecológica, la tecnológica, la social, económica, política, cultural, ética e incluso espiritual, ¿no? Y eso es como abordamos lo que es la cultura del maíz y la milpa como un proyecto civilizatorio basado en el respeto a la naturaleza y en el buen comer, ¿no? Ahí hay una riqueza que viene de miles de años atrás y que está en manos de los pueblos originarios y de las familias campesinas que todavía son
billones, afortunadamente, pero resistiendo vamos a ver a muchos embates, ¿no? Y entonces que esa riqueza que coloca a México como centro de origen y diversidad del maíz, y además no solo del maíz, sino de 15.4% de las plantas que conforman el sistema alimentario mundial actual, ¿no? Es decir, es una riqueza, un reservorio de germoplasma adaptado y adaptándose continuamente, no solo hace 9.000 años, sino año tras año hasta ahorita en 2016, ¿no? Es un proceso continuo que hace que toda esa diversidad, esas 60 razas de maíz y miles de variedades están adaptadas a nichos agroecológicos, a gustos culinarios y también a los cambios en el clima, en los climas, ¿no? Esas semillas se van adaptando y son un bien común. La milpa consideramos una hazaña milenaria, ¿no? Basada precisamente en la agricultura campesina familiar. ¿Por qué? Porque es una combinación agronómica que hace que el frijol le da el nitrógeno al suelo y el maíz precisamente requiere mucho nitrógeno para crecer, ¿no? Y aparte están las calabazas con sus hojas anchas que permiten que no crezcan las malezas, está toda la diversidad de chiles, de quelites, hasta animalitos valiosos para la comida, ¿no? Los chaparrones, los coniles, en fin. Es algo bastante increíble realmente, ¿no? Porque también en la dieta, si combinamos maíz y frijol, en la misma comida tenemos prácticamente todos los aminoácidos esenciales, es decir, las proteínas que necesitamos, ¿no? Por eso hablamos de hazaña, una gran hazaña realmente de cómo los antepasados fueron trabajando eso, ¿no? Desde el proceso de domesticación. Entonces, todo eso, de hecho, es la base de la comunidad mexicana, que es patrimonio mundial de la humanidad, reconocido por la UNESCO desde el 2010, ¿no? Y además, el maíz en milpa, vemos como en las comunidades campesinas indígenas, es un eje que rige el calendario de la vida de las comunidades, ¿no? Incluso los migrantes, los que pueden, regresan para la siembra, para la cosecha, para las grandes fiestas, los ritos agroecológicos, que podríamos decir, pero que son fiestas a la siembra, a la cosecha, etcétera, ¿no? Ahí vemos un huetle, que es una ofrenda a la cosecha, precisamente, ¿no? Y bueno, así es como el maíz en milpa ha sido el sostén, no solo de las culturas prehispánicas, sino de los pueblos en resistencia desde la colonia, ¿no? Cómo se fue resistiendo contra la introducción de nuevos alimentos, ¿no? Como el trigo y muchas otras cuestiones, también cómo ha sostenido los grandes movimientos, ¿no? De la independencia, la revolución y hasta hoy en día. Entonces todo eso es como de donde se parte para poder hablar del maíz y de la milpa, que es uno de los temas a los que nos invitaron en esta plática. Ahora bien, el maíz transgénico es por supuesto una amenaza a esa sustentabilidad que reivindicamos y en particular de los sistemas agroalimentarios mexicanos, ¿no? Y está dentro, es como una fase tecnológica sofisticada de todo ese modelo que platicaba Ernesto al principio, ¿no? De cómo
todo el sistema, el modelo económico global, con todos sus tratados de libre comercio, que México es campeón en eso, ¿no? En 2013 ya teníamos 12 TLCs con 44 países, ¿no? Y ahorita ese acuerdo transpacífico que está congregando a mucha gente que dice no, por supuesto que no lo queremos, pues viene todavía peor, ¿no? Entonces es un modelo que sí nos está afectando. Ya hemos visto como desde el TLC estamos importando en maíz 30% de lo que consume el país, de lo cual al menos 80% es maíz transgénico, que ha favorecido la contaminación incluso de milpas muy apartadas en las sierras de Oaxaca y de muchos estados de la República, ¿no? Incluso el gobierno autorizó entre 2011 y 2012 hasta 2 millones de toneladas de maíz transgénico de Monsanto importado desde África del Sur. O sea, una cuestión bastante, podríamos decir, enloquecida, ¿no? O sea, México importando, y eso fue porque querían bajar los precios de los productores nacionales, ¿no? Entonces no les importa de dónde lo traen. Y bueno, ya hemos visto cómo todo eso ha afectado pues, el sistema alimentario, ¿no? Tenemos millones de mexicanos, mexicanas en situación de pobreza y de pobreza alimentaria, que le dicen al hambre, ¿no? Entonces, bueno, esos transgénicos que están bajo control de muy pocas empresas, lideradas por Monsanto, que tiene patentado como el 90% de los transgénicos a nivel mundial, ¿no? Está Syngenta, Dow AgroScience, DuPont Pioneer, que en México es FIMéxico, y Bayer, ¿no? Entre esas controlan 75% de las ventas globales de semillas y pesticidas. Y todavía quieren más. Es un valor comercial de semillas, ¿no? Y es esa idea de que a través de los transgénicos van a controlar todavía más esa cadena agroalimentaria que empieza precisamente desde las semillas. Y en contubernio, se podría decir, con los grandes distribuidores de granos, ¿no? Como Cargill, ADM, Bunge, Maseca, etc. Y todo eso metido en el paquete de la especulación financiera, ¿no? Vamos a pasar brevemente sobre estas cuestiones, ¿no? que tienen mucho que ver con los tratados internacionales, ¿no? Que decimos que son armas de doble filo. Hay algunas cosas que sí de repente nos pueden beneficiar, pero que en realidad vienen dentro de esa maraña, digamos, económica global, ¿no? Y ahí son espacios de discusión y de negociación muy fuertes, donde esas empresas transnacionales están ahí involucrándose constantemente, ¿no? Y tenemos el problema justamente de seguir defendiendo las semillas aquí en México como patrimonio de los pueblos, ¿no? Como un bien común, ¿no? Y eso es lo que está en juego entre muchos otros bienes comunes que están bajo ataque para ser privatizados, ¿no? Entonces, tenemos la ley de producción, certificación y comercialización de semillas del 2007, que tiende a excluir las semillas campesinas, ¿no? y criminalizar ese libre intercambio que ha sido parte de la riqueza, ¿no? De cómo se va generando tanta riqueza de germoplasma. Y gran parte de lo que está en juego es eso de la propiedad
intelectual de esas semillas. En México tenemos la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. No vamos a entrar mucho en detalle, simplemente decir que dentro de esa ley hay dos cosas que a la fecha usamos a nuestro favor, que sí enumera el principio de precaución, que viene del convenio de diversidad biológica, y también la obligación de establecer un régimen de protección especial para todas las plantas originarias de México, no solo el maíz, ¿no? Eso está enunciado nada más, pero la ley está llena de trampas, ¿no? Y está hecha realmente para fomentar esa liberación de los transgénicos. Supongo que ya todos sabemos que es un transgénico, o hay necesidad de explicar. Como para ver si nos vamos rápido en esta, ¿no? ¿Me ayudan a ver quién quisiera la explicación? Bueno, lo digo muy brevemente. Cualquier ser vivo hoy en día puede hacer lo que sea, ¿no? Entonces están metiéndose, digamos, en la cadena de ADN que constituye el patrimonio genético, en este caso del maíz, por ejemplo, y le insertan genes, por ejemplo, de Bacillus thuringiensis, ¿no? Para hacerlo resistente a un gusano barrenador, ¿no? Es el maíz BT, puede ser soya, algodón o lo que quieran, ¿no? Pero hablando del maíz. Y en cuanto a riesgos, es que ese Bacillus thuringiensis genera una toxina, la toxina BT, que finalmente es tóxica no solo para ese gusano, que es una plaga del maíz, sino para todos los seres vivos que conviven, desde los microorganismos del suelo hasta las mariposas, las abejas, en fin. Y esto ya está siendo estudiado, ¿no? Ahí puse algunos nombres, hay muchos estudios científicos que ya muestran ese impacto, digamos, en los seres vivos, ¿no? Incluso ya está documentada la resistencia a esa plaga del gusano barrenador, ¿no? En Estados Unidos. Ya está documentado que esa plaga que pretendían atacar ya se está haciendo resistente, ¿no? Entonces es una especie de carrera, igual que con los agroquímicos, ¿no? De poner más y más. También está la transformación genética con el maíz tolerante al herbicida glifosato, ¿no? Que le transfiere un gen de resistencia que está patentado también por Monsanto, que es el Roundup Ready, y que hace que le pueden fumigar la cantidad que quieran de glifosato y la planta no se muere, ¿no? Pero se acaba con todas las otras plantas, las malas hierbas o cualquier otra planta, ¿no? Entonces eso implica una contaminación ambiental brutal, que se va a los suelos. Una de las consecuencias de estas actividades son los desiertos verdes, ¿no? En la que no se encuentra nada más que las plantas genéticamente modificadas, como en la soya, en el maíz. Sí, en el caso no es solo maíz, soya. En Argentina, por ejemplo, se ha comprobado una contaminación, porque allá son como 18 millones de hectáreas de soya transgénica, ¿no? Incluso lo fumigan en avionetas que
va sobre toda la población, ¿no? Y además ya hay resistencia también, fíjense, en Estados Unidos han encontrado una maleza que curiosamente es el amaranto, que ya no la pueden ni arrancar, de tan resistente que se hizo al glifosato, ¿no? Entonces empieza a haber enojo incluso en los agricultores que ya le entraron a esa dinámica de la dependencia, además, ¿no? Porque es una dependencia muy feroz a las empresas, ¿no? O sea, Monsanto persigue incluso a los que se contaminan de transgénicos en los alrededores, ¿no? Y tenemos otro tipo de transgénicos que son una combinación de ambos, ¿no? Son a la vez resistentes a insectos y resistentes al herbicida, ¿no? Entonces esos pues, son todavía más, combinan todos los riesgos, pues. Y además se ha visto con esa resistencia que están generando, por ejemplo, hay un maíz, el Smart Stacks, que combina 8 transgenes entre BTs y resistencia a herbicidas, ¿no? Y ese ya está aprobado en Estados Unidos y Canadá para la siembra y en México para el consumo. O sea, lo estamos consumiendo ya, porque es parte de lo que importamos, ¿no? Y no ha habido, ni en Estados ni en Canadá, una evaluación combinada de todos esos transgenes que están en la misma planta, ¿no? Hay evaluaciones que están a cargo de las propias empresas, no hay evaluaciones independientes allá en el norte para darles sus permisos, ¿no? Incluso hay toda una investigación que nos permite ver cómo las empresas en los 90 se metieron al gobierno de Estados Unidos para diseñar las directrices, los lineamientos de sus normas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que estamos importando, distribuyendo tanto en granos como hoy en día incluso en semillas, ¿no? O sea, semillas, aunque está prohibido hoy por hoy sembrar maíz transgénico en México, ya tenemos investigaciones que nos muestran que semillas híbridas compradas en tiendas están contaminadas con transgénicos. No hay una capacidad de regular y probablemente incluso hay una voluntad de meterse de forma ilegal, pero siguiendo con esa contaminación. Es lo que hicieron hace muchos años en países como Brasil, por ejemplo. Por eso hablamos de un riesgo de contaminación transgénica irreversible de las variedades nativas de maíz. Ay, ya casi se hizo de más. Ya, brevemente los riesgos para la salud, ¿no? Cuando empezamos esa lucha hacia finales de los años 90 no había muchos estudios. Hoy en día es una cantidad, aquí son ejemplos nada más, porque está con los vínculos en azulito, de esos impactos en la salud, ¿no? Como la resistencia a antibióticos, porque en esa fabricación de los transgénicos usan antibióticos, ¿no? Se han encontrado incluso bacterias resistentes a antibióticos en un gran río de China. Se ha encontrado la toxina BT de Sherbrooke, ¿no? Se han visto daños inmunológicos en crecimiento de puercos alimentados con el maíz MON 810 en Estados Unidos. Se ha visto con un estudio de Seralini en Francia tumores, como vemos ahí en la foto, tumores, cáncer, muerte prematura, daños hepatorrenales en ratas alimentados
durante 2 años, que es la duración de su vida, ¿no? Y también con el puro glifosato. También el doctor Andrés Carrasco, que en paz descanse, pudo documentar las mutaciones en anfibios y en trabajadores y familias rociadas ahí en Argentina, ¿no? Y finalmente en el 2015 la propia Organización Mundial de la Salud reconoció al glifosato como un probable cancerígeno. Entonces digamos que eso es el impacto, como pueden ver, del maíz transgénico en los sistemas agroalimentarios mexicanos, ¿no? En todos, o sea, desde las milpas campesinas, indígenas que se contaminan y todo lo que estamos consumiendo de lo que se importa, ¿no? Y sin ninguna evaluación de impacto. Por eso hablamos de un caso paradigmático de violación a todos nuestros derechos, ¿no? El derecho a la alimentación, a un ambiente sano, al intercambio libre de semillas campesinas, incluso a la información, ¿no? Como ustedes saben, ha habido liberación desde el 2009 hasta el 2012 de siembras experimentales y piloto en el norte del país, ¿no? Cosa que seguramente ha contribuido también a generar más contaminación, ¿no? Y pues se han formado grandes redes, como la Red en Defensa del Maíz, la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, y muchas redes de gente preocupada con todo eso, ¿no? Es importante señalarlo. Tenemos recomendaciones internacionales, ¿no? De la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte desde el 2004, de que en México debería de haber una moratoria y no importar grano viable de países que siembren maíz transgénico, como Estados Unidos o África, etc., ¿no? También tenemos la recomendación del relator especial sobre el derecho de la alimentación de Naciones Unidas en 2011 y luego en 2012 en el mismo sentido. Y finalmente las recomendaciones de los jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos. Capítulo México en las preaudiencias y en la audiencia final de que debiera haber una prohibición total al maíz transgénico en México. Obviamente no se han acatado. Esto me voy a ir muy rápido sobre la defensa jurídico-política que hemos ejercido porque tú vas a dar los antecedentes, ¿no? Yo voy a hablar de toda la defensa si quieres. Ok, entonces ahí me brinco, ¿no? Son cosas que hemos hecho varias organizaciones, algunas juntas con la campaña Sin Maíz No Hay País, de ejercer nuestros derechos, ¿no? A la información, a la participación ciudadana, de recursos legales como los amparos, denuncia popular ante la Profepa, etc., ¿no? Hasta ahí todo no resultó nada, nunca reconocieron ni tomaron carta en el asunto. Y aquí sí me la brinco porque es todo el proceso de construcción de la demanda colectiva que nos va a platicar Adelita, ¿no? Entonces me voy rápido, tengo todavía unos minutitos, para platicar un poco la otra parte, ¿no? Ya vimos la milpa y su valor, ya vimos el maíz transgénico y la amenaza que es para todo el Guerrero, por parte de GEA en unas 30 comunidades, ¿no? Y ahí es la defensa del maíz, pero en un contexto amplio de defensa del territorio en manos de las comunidades, ¿no? Para fortalecer justamente un mayor control
y un manejo sustentable de sus territorios, ¿no? Entonces, pues son esos municipios de Citlala, Chilapa, Huacochingo, las comunidades con en el centro las instancias comunitarias, asambleas, autoridades agrarias civiles, los comités comunitarios y los animadores agroecológicos, los colectivos de mujeres, las brigadas de niños y jóvenes que se han ido fortaleciendo o constituyendo, en el caso de niños y jóvenes, ¿no?, a partir de esos trabajos. Retomando los principios que veíamos al principio, ¿no?, de reconocer la ciencia campesina, el respeto a las instituciones y normas comunitarias de los pueblos, así es como hemos caminado, ¿no? Y también reconocer algo muy importante, ¿no?, que no es solo la parcela, no es solo el maíz, es todo un complejo socioambiental que manejan las comunidades, ¿no?, donde está, sí, la parcela, el solar, pero el monte, los cauces, los ríos, los manantiales, los espacios comunes, las escuelas, en fin, ¿no? Entonces, todo eso forma parte de lo que llamamos la organización comunitaria del territorio, ¿no? Y así es como organizamos las líneas de trabajo para acompañar los procesos en cada uno de esos espacios, siempre pasando o procurando pasar por la asamblea, ¿no?, para que haya una validación, y es algo como muy... bueno, aquí hay pasos metodológicos, obviamente en unas comunidades está como mejor logrado que en otras, dependiendo el grado de fortaleza que haya de esas instituciones comunitarias, ¿no? Hemos ocupado el agua como eje que articula todas esas actividades, y con niveles de planeación desde la comunidad, entre comunidades, porque a veces el enfoque de cuenca implica que tiene que ver, o sea, entre varias comunidades, ¿no? Y bueno, son muchos los resultados en las comunidades, de los trabajos con el agua, con la tierra, que es Tlali, las parcelas. Ahí sí, un dato importante que les quiero dejar es que con esos trabajos de restauración de suelos hemos podido comprobar, darle un buen seguimiento, a ver parcelas incluso que ya no rendían nada o casi nada, 200 kilos al año, y que progresivamente van subiendo hasta 3 toneladas y media por hectárea, ¿no? Entonces sí hemos podido ver que las prácticas agroecológicas sí permiten esa reconstitución de suelos muy erosionados, ¿no? Pues me voy muy rápido en todos esos trabajos, nada más para terminar decir que pues es una defensa integral, que hay que compartir mucha información, ¿no?, ejercer nuestros derechos, entender todo esas cuestiones que vienen desde arriba, cómo se vinculan con los problemas en las comunidades, tejer los vínculos entre campo y ciudad, porque no es solo la responsabilidad de las comunidades, hacer alianzas, ahí hay muchos movimientos que están haciendo esas alianzas, ¿no? Y buscar lo más que podamos confluir en esa defensa del maíz, que es de todos, desde el nivel individual, familiar, colectivo, de barrios, de comunidades, de pueblos y a nivel nacional. Y eso es todo. Muchas gracias. Del maíz y de esta demanda colectiva. Entonces, bueno, un poco siguiendo la línea que Katy decía, yo nada más esta diapositiva les quiero mostrar que finalmente, como lo ha dicho
se ha dicho, y como bien lo dijo Katy, pues lo que busca el gran capital es esto que se le ha llamado el cercado de los comunes, ¿no? Que Elinor Ostrom llamó el cercado de los comunes. Sin embargo, esta defensa del maíz que se da en México, pues más que un cercado, pues según esta teoría del cercado, pues los cercados están dados por 3 elementos: la regulación, que son las leyes, que ya nos comentaba Katy, las políticas, esta política, ay, me lo saqué, ¿verdad? Sí, esta política del gobierno mexicano que ha ido cambiando de un estado interventor a una fase que le llaman ahora agroexportadora, y la parte de la tecnología. La tecnología juega una parte central para este cercado desde la Revolución Verde hasta lo que hoy llaman biotecnología. Sin embargo, en México, decimos, después de ver todo lo que sucede en México, si realmente es un cercado o es una disputa por el maíz. En México, lo que se observa desde estas experiencias que bien nos resumía, nos platicaba Katy, el maíz más bien es un grano en disputa. Bueno, lo estamos peleando por su significado, por su valor, por sus características singulares que tiene. Y yo rápidamente resumo en 3 cosas. Hoy el maíz es el cultivo con mayor relevancia en términos de producción, más allá del maíz, del arroz y del trigo. Es el cultivo con mayor adaptación a distintos niveles ecológicos. Encontramos maíz a nivel del mar, a 3.000 metros, por lo cual es el cultivo ideal para el cambio climático por sí mismo. Esta es la adaptabilidad. Tiene una gran versatilidad. Después del petróleo podemos encontrarnos maíz no solo en los 600 formas en que las comemos, sino en múltiples productos que encontramos alimenticios, pero también como papel, textiles y por supuesto los agrocombustibles. El maíz tiene este metabolismo conocido como C4 que lo hace ser sumamente eficiente en su transformación fotosintética. Si vemos los cultivos transgénicos en general, si bien la soya es el que hay más en el mundo, es en el maíz donde se han realizado el mayor número de estudios y de eventos de transformación por sus características. Y bueno, esta idea de que la diversidad genética, que lo dice hoy la FAO, esta maravilla que tiene el maíz, que se convierte en lo que llaman recursos, elegantemente recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, pues hoy se reconoce que es el futuro de la humanidad. Eso que Katy decía, el 16%, es decir, que en México, en Mesoamérica, el casi 16% se originó en esta zona del planeta, pues nos hace sumamente relevantes. Y lo que finalmente consideramos es que este regalo del maíz, que fue un regalo de los pueblos indígenas, campesinos al mundo, pues está siendo disputado en esta región del planeta a estas transnacionales. Y bueno, la primera defensa y la más importante es esta producción campesina que persiste en México, que a pesar del atrocidio que el gobierno mexicano ha realizado con sus políticas en los últimos años, sobre todo a partir de la firma del Tratado de Comercio, esta producción campesina persiste en situación como las que vemos aquí, que pues representan bien a nuestro país, este país que tenemos sumamente escarpado y donde se sigue sembrando maíz. Toda esa ladera de esa montaña, que es la Sierra Norte de Veracruz, está sembrada con maíz, y en la permanencia del uso de maíz en la tierra. En la gráfica de abajo ustedes pueden observar cómo a pesar del impulso del gobierno de las semillas híbridas, que son distintas a las transgénicas, ahí hay que estar claros las diferencias. ¿Sí hay claridad en esa diferencia entre híbrido y transgénico? ¿No? ¿Sí? A ver, ¿quién nos ayuda con el híbrido? Bueno, los híbridos son especies que se generan como en un laboratorio, como en un ambiente controlado, pero en realidad no transforman la genética como lo que es un transgénico. Perfecto, exactamente. Con cruzamientos normales,
en laboratorio, en invernaderos, se van cruzando las mejores plantas para formar un híbrido. Entonces es un cruzamiento normal. Nos han querido confundir diciendo que los híbridos es lo mismo que los transgénicos, pero como bien dice la compañera, es completamente diferente. Entonces, el siglo pasado hubo un gran impulso para híbrido, para que se adoptara maíz híbrido en México. Y pues a pesar de esa política, como ven ustedes en la gráfica, hoy 78% del maíz que se siembra en México es con las llamadas semillas nativas o criollas. Y esto es debido a esta orografía que tiene México, ¿no? Benito Juárez decía que México es como un papel arrugado. Y bueno, esta orografía da una diversidad de paisaje y de culturas que permiten el desarrollo y la diversificación de las variedades de maíz. Entonces, esta defensa de maíz empieza con esta permanencia. El señor Dionisio nos va a hablar de cómo en Xochimilco, en esta gran ciudad, se sigue sembrando bajo milpa y se sigue sembrando maíz. Estos campesinos siguen dotando de la mayor parte del maíz que se siembra en México y que nos comemos directamente, viene de esta producción campesina, y esta es la mejor defensa del maíz. Al tiempo se han ido desarrollando en los últimos años múltiples experiencias de conservación de semillas, de las propias variedades. Los campesinos lo saben perfectamente que las semillas es una de sus grandes riquezas. Muchas veces los campesinos te dicen, la herencia que me dejó mi papá es esta semilla. Y así las han ido resguardando y conservando. Han desarrollado, esto sí mucho en los últimos años, estas ferias de semilla que finalmente lo que hacen es el libre intercambio de semillas. Frente al gran capital que lo que quiere es controlar, cercar las semillas, los campesinos han hecho estas ferias de semillas donde libremente se intercambian las semillas, con ellas pues los conocimientos y todos los productos que hay alrededor de estas semillas, ¿no? Rituales, gastronomía, comida, bordados, se han recuperado. Aquí hay una ceremonia que es una ceremonia de bendición de semillas que se estaba perdiendo ahí mismo en la Sierra Norte de Veracruz y que se ha recuperado, en que se viste a las semillas, a los maíces para acompañarlos, porque pues finalmente se les va a dejar solitos en el campo, entonces se les viste, se baila la noche anterior antes de sembrar. En fin, todo esto pues es la defensa más vigorosa que se da en nuestro país, la permanencia de esta cultura campesina que persiste a pesar de esta política que decimos tiende a acabarla y a aniquilarla. Entonces, bueno, a su vez, en otras instancias y con las propias organizaciones campesinas, esto que Katy también enfatizó tanto, pues se ha tendido a organizarlos, ¿no? Se ve claramente que hay esfuerzos dispersos, que es necesario organizarlos, formar redes, y lo que se ahora llama redes de redes. En ese sentido, en 2007 formamos la campaña Sin Maíz No Hay País, cuyo lema, cuya idea era salvar al campo para salvar a México. 2007 era una fecha clave para negociar los productos sensibles del Tratado de Libre Comercio, maíz, frijol, leche y azúcar. Había la posibilidad, se había abierto ahí con Obama una posibilidad de renegociación, y pues realmente, por supuesto, los gobiernos no escucharon ninguna demanda, y bueno, se hicieron muchas cosas, aquí no traigo, pero se hicieron conciertos, se hizo un gran tianguis en el centro en el Zócalo, se hicieron muchas demandas ante Obama para renegociar este tratado. Se luchó en la campaña por llevar al rango constitucional el derecho a la alimentación, lo cual se logró en 2011, y bueno, se hizo esto que se ha llamado la justiciabilidad, un concepto que impulsó mucho en la campaña el Centro de Derechos Humanos Fray Victoria, que la idea es, tenemos derechos, no solo le tenemos que pedir al gobierno que no permita la siembra de maíz transgénico, que renegocie el Tratado de Libre Comercio, sino que tenemos que exigir nuestros derechos.
Entonces, a partir de 2009 y desde antes, esto que ya adelantaba Katy, interpusimos varios recursos legales. Las distintas organizaciones que formamos parte de la campaña, interpusimos pues todo eso que está ahí relatado, incluso con el municipio de Tepoztlán impulsamos una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, pero en general siempre las instancias jurídicas dijeron que no teníamos interés. Ni siquiera las organizaciones de corte más campesino o el propio municipio de Tepoztlán con esta vía que es la vía jurídica de justiciabilidad, porque estábamos seguros que se están violando derechos fundamentales, ¿no?, al introducir el maíz transgénico. Y bueno, lo que hicimos en 2013, el 5 de julio de 2013, fue interponer una acción colectiva, una demanda colectiva. Este es un nuevo instrumento que existe en la ley a partir de 2010. A partir de 2010, de una reforma que hubo al 17 constitucional, y gracias a ese artículo nos podemos juntar varios y hacer una demanda. Está acotado solo a temas de consumo y ambientales. Entonces, está muy acotado, desde el principio vimos que estaba muy acotado, pero bueno, la verdad que teníamos ya como un grupo grande de abogados, se discutió mucho entre los científicos, los abogados, y finalmente un grupo de abogados encabezado por René Sánchez Galindo, pues nos ayudó a interponer esta demanda, y creo que con todo el antecedente que ya teníamos de las anteriores experiencias jurídicas, pues ya estaba como muy bien pensada toda la posibilidad jurídica. Entonces demandamos porque los límites que establece la propia ley de bioseguridad pues eran ineficientes, ya que se había observado que había contaminación de maíz transgénico por los permisos que había dado el gobierno de Calderón. En 2009 dio Calderón, su gobierno, los primeros permisos para siembra experimental, y en 2011 para piloto. Y a partir de estas siembras se detectó contaminación. 2012, con la entrada de Peña Nieto, era inminente que iba a entrar la siembra comercial, que esto quiere decir ya, en gran escala. Monsanto había pedido un permiso para 11 millones de hectáreas, que es la mitad de la superficie de siembra del país. Luego dijeron que se habían equivocado, que solo eran como 1000, en fin, pero era inminente. Entonces, pues por eso era tan importante en ese momento demandar. Entonces, demandamos porque se estaban violando nuestros derechos, sobre todo a la utilización sostenible de la biodiversidad. Esa contaminación de los maíces criollos estaba violando nuestro derecho al uso sostenible de la biodiversidad. ¿Quiénes demandamos? Pues somos 53 personas físicas y morales, entre ellas hay científicos como Víctor Toledo, como Antonio Turren, hay defensores de derechos humanos como el padre Miguel Concha, organizaciones de campesinos, de indígenas, organizaciones como la Tosepa Antitatanisca en la Sierra Norte de Puebla, como la Fomento Cultural Educativo, que son jesuitas, la NE, que son medianos productores, otras organizaciones como GEA, como Guerreros Verdes, en fin, somos 20 organizaciones, y además algunos artistas como Jesusa. En total somos 53 personas físicas y morales. ¿Y a quiénes demandamos? Demandamos al gobierno mexicano, a Zagarpa, a Semarnat, a Singenta, a Dupont, a Pioneer, a Monsanto y a Tawa. Entonces, demandamos a todos. Y entonces lo muy interesante es que junto a la demanda a René se le ocurrió pedir una medida cautelar, que le dijo a los jueces: estamos demandando porque se está contaminando el maíz nativo, pero lo que les pedimos es una medida cautelar o precautoria para que se suspenda cualquier siembra de maíz transgénico, para que en tanto se lleve el juicio, como ya vimos que la contaminación no se puede parar, se suspenda cualquier siembra.
Y pues esta fue la gran noticia. La gran noticia fue que el 17 de septiembre un juez nos concedió esa medida cautelar y con eso quedó suspendida la siembra de maíz transgénico. Por supuesto, pues lo dimos a conocer y pues con mucha alegría en muchos medios. Y bueno, ¿qué ha pasado desde entonces? Desde entonces pues han pasado más de 2 años y medio. Hemos recibido cerca de 100 impugnaciones, ustedes se podrán imaginar. El primero que contestó fue el gobierno mexicano. ¿Por qué me demandan? Y sobre todo lo que más les ha dolido es la medida cautelar. Porque decían, ¿cómo? Vamos al juicio, pero sin medida cautelar. Y pues sabíamos, ellos ya iban a dar los permisos. Y en un juicio, pues, pedidos como Luis Herrera Estrella, dicen que no los estamos dejando investigar, que estamos parando el desarrollo del país, en fin. Ha sido un golpeteo muy fuerte. Y si bien entonces se han abierto como 2 caminos, el camino de la demanda, que todavía ni siquiera empieza, o sea, el juicio central todavía no empieza. Tuvimos una reunión ahí como de careo con las empresas, que fue una belleza porque iban todos los abogados de gris y los hombres grises de saco y corbata, y del otro lado íbamos, de la parte de la demanda íbamos, bueno, los abogados y casi puras mujeres, todas vestidas de colores, ya fue muy curioso. Y ellos lo que proponen es que se cumpla la ley. Ellos dicen que ya hay una ley y que pues que se cumple esa ley y que ellos van a cumplir la ley. Entonces, bueno, por supuesto no hay ninguna posibilidad de avanzar en ese camino, pero en términos de la medida cautelar, otra vez, en agosto del año pasado, un juez la trató de levantar. De inmediato apelamos y nos movilizamos y se mantuvo, y lo que últimamente pasó es que este juez volvió a determinar la suspensión de los permisos, sobre todo en fase comercial. Él está abriendo la posibilidad de que sí se den permisos en fase experimental bajo la tutela del Poder Judicial y de los ciudadanos. Entonces, estamos en una nueva etapa, o sea, esta no es una lucha que por esto esté parado, sino hay que seguir y seguir. Esta es la nueva situación, y pues nosotros sabemos que sin presión social las acciones legales no pueden por sí mismas lograrlo. Estamos ante un poder judicial que ahora nos ha sorprendido. Ha habido resoluciones de algunos jueces muy interesantes. Hay jueces que han aceptado que la biodiversidad es un derecho humano, pero no solo de nosotros, sino de las generaciones futuras. Entonces, todas esas cosas son muy importantes y muy interesantes en este debate, pero pues esto sigue. Es muy importante la presión social, como la que hace el carnaval, como las distintas acciones que hemos hecho y que seguimos haciendo en la calle para informar. Los aliados se han sumado a esta lucha, pues músicos muy destacados, se han sumado personalidades como el maestro Francisco Toledo, que se ha sumado con mucha fuerza. Ahí está una carta que si no la han firmado, fírmenla en la página de la UCS, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Los chefs, los principales chefs de México, cuando en agosto el juez trató de levantar la medida, rápidamente dieron una conferencia de prensa que salió en España, y por supuesto esto ya sabemos que le duele muchísimo al gobierno. Vandana Shiva se ha sumado a esta iniciativa, y bueno, están pasando muchas cosas. No podemos centrarnos solo en la parte judicial. En el campo, pues se están promoviendo los híbridos en zonas de cruzada contra el hambre. Se está avanzando en los derechos de propiedad intelectual, o sea, este acercamiento de las semillas, incluso con los híbridos, ¿no? Aquí es muy claro la amenaza de que si los campesinos vuelven a usar la semilla, van a tener penalizaciones. Hay que estar muy atentos. Singenta la cruzada contra el hambre está haciendo un desastre como una política de gobierno, no solo en el tejido social, sino impulsando las semillas. Hay mucho que hacer. En el campo, por supuesto, se está haciendo monitoreo con el Laboratorio de Ecología de la UNAM, que es otro gran aliado, los científicos. Y algo que es fundamental, seguir informando, formar parte. Nosotros habíamos hace años lanzado esta cruzada de información. Todos somos protectores y protectoras del maíz.
en esta página de la campaña, en la nuestra misma, hay una serie de estas presentaciones de elementos para que ustedes se conviertan en informadores de esta relevancia de nuestro maíz. Yo ahorita a la policía le pregunté, vengo a un foro, ¿de qué? ¿De maíz? ¿De alimentación? Le dije, sí. Ah, sí, es allá. Le digo, ¿y cuál es el principal elemento de nuestra alimentación? Dice, por supuesto, el maíz. Y entonces, creo que todos nos tenemos que sumar, como bien lo decía Katia, nos encanta mostrar este tapete que construimos con 35 toneladas de maíz frente a un evento mundial que iba a eventos, sino para muchos el elemento más importante de identidad. Y sobre todo estamos convencidos que si no se mantiene esta producción campesina de alimentos, pues no vamos a tener futuro, porque no vamos a tener alimentos sanos ni suficientes. Gracias. Descanso entre clases y pues es importante que no se saturen, de modo que la información que les compartamos acá la puedan pasar de boca en boca, no de boca en oído en boca, como se diga, porque hay mucho debate y es cada vez más grosero el debate. Nosotras que estamos como que en muchas veces en cara pública, por ejemplo, con pues ellas directamente con las autoridades o con las empresas. A mí me toca mucho llegar a comunidades y que el representante del Prospera o la autoridad municipal contradicen groseramente y burdamente todos estos planteamientos. Entonces, no sé si cuando ustedes ven en la jornada que salen pues muchos de estos planteamientos por muchos autores, ¿no? Las compañeras escriben, la compañera con la que trabajo, Silvia Ribeiro, escribe cada 2 semanas, la Unión de Científicos Comprometidos escribe. Si se fijan en los comentarios que va dejando los lectores, muchos son muy groseros. Entonces, yo creo que tenemos que ir afinando, aunque sea 2 o 3 razonamientos muy respaldados, muy sólidamente, y va a ser la mejor manera en que nosotros desde nuestro pequeño espacio, tal vez únicamente en las ciudades, tal vez únicamente en lugares de estudio o entre nuestras familias o en centros de trabajo, tendremos la oportunidad de decir esto. Es muy lamentable si llegara a permitirse el maíz transgénico en México. Sería como una victoria del gran capital, como dijo Katy, usó mucho ese concepto y Adelita también, sobre un pueblo que después de todo sigue teniendo mucha libertad. Así como estamos con crisis económica, asediados por Estados Unidos, ¿no? Pues somos su patio trasero, con el desmantelamiento de todos los logros que se han ganado con las vidas de nuestros antepasados, ¿no? El artículo tercero sobre los derechos laborales, ¿no? Ese es el tercero, ¿no? Todo lo que se refiere a la educación pública, todo lo que se refirió a la tenencia de la tierra en el artículo 27, pues gente murió por eso. Ahorita los muertos que están ocurriendo, digo, ya la situación está muy complejizada, ¿no? Pero finalmente el magisterio, los normalistas de todo el país, lo que queda de la vida rural institucional, vamos a decir así, están también poniendo sus cuerpos, ¿no? Xochicuauhca y un montón de ejemplos que podemos dar para todavía mantener esas posibilidades que no nos han sido arrebatadas. Es muy, muy importante entender el fondo del problema. El maíz es un botín industrial. A mí me gusta explicarlo como que una moneda con 2 caras. Por un lado, es hiperversátil como insumo industrial, o sea, recurso económico neto. Pero por otro lado,
Los pueblos que tienen sus semillas de maíz tienen un grado de independencia material y política que luego no vemos, sobre todo si solo estamos confinados a comprar lo que comemos, ¿no? O a trabajar para un salario y luego con ese salario comprar. No vemos lo que es una lógica de vida que no pasa por el mercado, que no se somete totalmente al capitalismo, que no tiene una epistemología de la ganancia y de la compra y de la venta, sino que pues es comunitaria, es compartida, es diversa, es respetuosa, va armonizando ciclos porque sabe que si se acaba el lugar de donde proviene la vida misma, se acaba la vida misma. O sea, tiene muchos aspectos que escapan al aplastamiento de la lógica de la acumulación capitalista. Y desde las ciudades es muy difícil verlos, pero ustedes hablen con compañeros del campo, con sus parientes si tienen campesinos o de alguna manera ligados a resultado de las luchas que dieron el artículo 27 y por la resistencia de los pueblos campesinos, incluso por un capitalismo nacionalista que hubo por ahí de los 50, 60, por todo lo que impulsó Lázaro Cárdenas. Todavía ahorita en 2016, más de la mitad del territorio nacional está bajo la forma de propiedad colectiva social de la tierra, ya sea como ejidos o como comunidades agrarias. En una plática que tuvimos en la UAM hace como 7, 8 meses, había un abogado ruralista, famoso, y supuestamente él estaba de este lado, digamos, de los que estamos criticando lo que pasa, ¿no? Y él decía, híjole, sí, pero hay muchos ejidos que fueron repartidos que no sirven para nada. Hay tierras totalmente estériles y muertas y pues con esa propiedad colectiva casi, ¿para qué la queremos? Ignorando que la tierra no es nada más un recurso económico a donde le puedes arrancar más o menos producto, sino que es un tramado de historias, de relaciones. Tal vez es el último reducto a donde un desposeído puede llegar a pasar, a terminar sus días, ¿no? Sabemos que hay muchos problemas en el campo, que las cosechas no son óptimas todo el tiempo, que las tierras están erosionadas, y aún así, se calcula, como ya dijeron las compañeras, que el 70% de las semillas que se usan para la producción rural en México no vienen del mercado, no son compradas, no van con un contrato de exclusividad de la empresa, sino que los campesinos las recuperan del ciclo que ocurre, las mejores, y las vuelven a usar. Y no tener que ir a comprar es un agravio enorme en este momento del libre comercio. Ya este foro se trata del acuerdo, ¿cómo se llama? El Tratado Transpacífico, ¿no? Este tratado viene muy duro en muchas cosas, pero en materia agraria, de lo que hemos comenzado a entender, es que va a hacer que se cumplan esas leyes de UPOV 91, ¿no? O sea, la ley de semillas en México, que es desde 2007, no ha podido implementarse como se debería, porque la vida campesina no le hace caso a un decreto. Es como cuando dicen los cultivos de Monsanto, ponen un letrero que dice no entrar, experimentación con cultivos transgénicos. Ustedes díganme si las abejas lo van a leer, el letrero, ¿no? Los polinizadores, las aves o el viento mismo. Así son sus medidas de contención. Entonces la ley de semillas desde 2007 y su reglamento, creo que fue desde 2009, establece que todas las semillas que se intercambien de manera libre, que se regalen, que se compartan, están fuera de la norma, fuera de la ley.
y pueden ser sujetas a penalizaciones. Entonces, con el acuerdo transpacífico se va a endurecer esta postura. Se va a solicitar a todos los que hagan intercambios de semillas que permitan entrar a las autoridades y que tienen que entregar información de lo que están produciendo y cómo lo están produciendo. Todo eso viene próximamente, pero les digo, existe la ley de bioseguridad también. Hay muchas leyes que existen y que aquí en la escuela yo aprendí con un maestro que quiero mucho, que es Leif Korsbeck. Yo aprendí que las leyes pues no sirven de nada si se convierten en una piedra a la que los pueblos ni le hacen caso, ni ella les sirve a los pueblos. Entonces, la ley de semillas, por más que ha querido que ya las semillas campesinas estén proscritas, no lo ha logrado. Y ahí viene la importancia de explicar el problema, cuando ustedes puedan. Si llegara a permitirse el maíz transgénico, ya no estamos hablando solo de un embate legal o de hordas, hablando de, no es ciencia ficción, en realidad es muy mala ciencia. Estamos hablando de cómo la genética, a través del polen y a través de la polinización libre de los maíces y de otros cultivos, va a esparcirse por todas las semillas campesinas, sean de productores a los que les va bien, a los que les va muy mal o a los que les va súper bien. Con la invasión de los transgénicos nadie queda liberado. Los pobres agricultores ricos, los 2 o 3 que habrá en México, que son además muy entrevistados para que hablen en favor de los transgénicos, también esos pobres se los va a llevar el polen, ¿no? También a esos. Hay mucha información que habla de cómo la venta de semillas y de fertilizantes, de herbicidas y de plaguicidas y de maquinaria agrícola está concentrada en no más de 6 empresas a nivel global. Esas son las empresas detrás de los tratados de libre comercio, detrás del acuerdo transpacífico, son las empresas que poco a poco acapararían todo el comercio agrícola de México si dejamos que pase. Entonces tampoco los agricultores ricos de México la van a pasar bien. Otra cosa que nos dicen mucho: bueno, pero ¿qué les preocupa si el territorio mexicano es tan agreste y los maíces son tan diferentes? Nunca va a poder sembrar Monsanto en un territorio que está todo disparejo, ¿no? Porque lo que necesita son extensiones muy grandes, riego constante, la aplicación casi con reloj de los paquetes tecnológicos. Todo eso no se vive en la mayoría agrícola del país del sur, no se vive, y que además es la que da de comer. ¿Para qué? ¿Por qué se preocupa a alguien si realmente no va a pasar eso? Bueno, gran parte de los negocios de los transgénicos, de las empresas transgénicas, es reclamar el derecho sobre la genética del cultivo. O sea, eso absurdo que nunca pensamos que se podía lograr, de que la vida tiene un código de propiedad, ya se logró con los cultivos transgénicos. Entonces las empresas tienen modos de ir a inspeccionar y ver si está ahí su desarrollo genético, pueden demandar. Y eso está totalmente documentado. Un porcentaje muy grande de ganancias de la empresa más grande viene de las demandas que entabla contra agricultores que supuestamente sembraron sin haber pagado la semilla. Hay cosas muy obvias que no se pueden ignorar, ya no digamos olvidar, sino no podemos salir de aquí sin haberlas entendido. O sea, la agricultura es un fluido de la vida que no pasa por el dinero. Y la agricultura industrial moderna lo que quiere es romper ese flujo vital entre el ser humano y la naturaleza. No siempre fue así, de que todo el sustento lo derivábamos
lo obteníamos a través de un salario. Eso es una época muy acotada de la historia, la época del desarrollo capitalista. La humanidad ha experimentado miles de formas de derivar el sustento, de seguir sobreviviendo. Entonces, en el momento en que las leyes, las empresas y la tecnología misma pueden cortar ese flujo vital entre humanidad y naturaleza, pues estamos ya convertidos en menos que humanos. Porque lo que nos hace humanos es justamente la acción, la inteligencia sobre el medio. Y si eso ya nos lo van a dictar las empresas, pues vamos a pasar como a una categoría de infrahumanos. Entonces, digo, es muy absurdo pensar, ¿no?, en que se puede cortar el flujo vital con leyes, con policía, con tratados comerciales o con la ciencia misma. Sí se está saboteando, sí está siendo un gran problema. Otra cosa que nos dicen, no, oigan, pero la agricultura industrial es la que ha salvado las hambrunas. Cada vez somos miles y miles de seres humanos en el planeta, ¿y con qué nos van a alimentar? O sea, de las parcelas campesinas de pequeña escala, que la agricultura local, que los productos básicos, no estoy hablando de pimienta, o no estoy hablando de frambuesas, no, maíz, trigo, tubérculos, hortalizas, cereales, todo lo básico es producido dentro de los países, no es lo que circula en los grandes tratados comerciales. Lo que circula es el cacao, el azúcar, el tabaco, los plátanos, las frutas exóticas, pero lo que mantiene en pie a la gente, a las comunidades, se produce dentro de los países todavía. Y la mayoría de la comida que no se va a la industria, este es otro punto súper importante, la mayoría de la comida que no se procesa, que no causa cáncer, diabetes, sobrepeso, hipertensión o muerte por agrotóxicos, lo que no son sopas Maruchan, galletas Gamesa, leches en polvo, todo eso, embutidos, todo eso, la comida que sí alimenta, el 70% en el mundo es producida por campesinos que están en el borde de la desesperación, acosados por los tratados de libre comercio, por los megaproyectos en sus tierras, obligados a usar plaguicidas, semillas, insumos, o sea, por los campesinos más pequeños. Ahora sí que casi que parece un discurso cristiano, ¿no? Aquellos, los más pequeños, los más asediados, ¿cómo no van a ser asediados si representan una competencia muy tremenda, ¿no?, para la vida, la vida que se vive solo con dinero, ¿no? El caso es que la mayoría de la alimentación todavía es producida por campesinos en pequeña escala en todo el mundo. 90%, y tengo todas las fuentes, nada más que ahorita para ahorrar tiempo no las puedo dar. 90% de las semillas que se utilizan para la agricultura, que sí alimenta, vienen de campesinos que no las compran a nivel mundial. Estudios recientes de la FAO y de otras instituciones. La FAO declaró en 2014 que la agricultura familiar, le puso, que es un término un poco así fresa, ¿no?, porque ya te hace una moral de las familias bonitas, ¿verdad? No, la agricultura en pequeña escala, sea de viejitos, sea de mujeres que se quedaron abandonadas porque sus maridos migraron, sea de mujeres y niños porque los jóvenes ya no les interesa el campo. O sea, la agricultura en pequeña escala a nivel mundial es la que provee la mayoría de la alimentación. Y eso sin apoyos, sin los suficientes apoyos y sin la suficiente reforma agraria en la dotación de tierra. Ya está probado, hay estudios, ¿no?, de la alta productividad de esas parcelas. Entonces el argumento de que la agricultura industrial alimenta cae por tierra muy fácil, hasta con información de la FAO, que les digo es información fresca. Entonces en México, ahorita si quieren, si tienen ganas y hay tiempo de preguntas y respuestas, podemos hablar un poco más de qué es eso del convenio de la diversidad biológica. Pero es una reunión internacional que se lleva a cabo cada 2 años
asisten más de 190 países, o sea, todos los países del mundo, y se discute qué va a pasar con la naturaleza. Así, llanamente, ese es el convenio. Y las organizaciones mexicanas queremos colocar como punto de la agenda que es muy grave el problema de que se permitiera el maíz transgénico en México. Ya se sabe, pero lo queremos volver a decir. En un momento donde vienen periodistas de 190 países, funcionarios de 190 países, va a ser un gran alboroto en las noticias y en los medios y todo. Entonces queremos volver a colocar el problema del maíz ahí, porque ni siquiera viene explícito en los puntos que se van a discutir. Pero depende de las organizaciones, depende de la opinión pública y lo que se pueda mover de aquí entonces, pues que sea muy relevante. Yo aquí lo dejaría, como que me emocioné hablando más del maíz, porque no es muy valioso hablar con ustedes. No hay, o sea, hay demasiada crisis y ya nadie te escucha y nadie tiene tiempo. Entonces, si vinieron, o sea, que al menos dos cosas y 2 o 3 fuentes, ustedes puedan sentir la seguridad de seguir hablando de este problema. Gracias. Voy a compartir un poco de experiencia con campesinos. No ha sido fácil, oyendo los comentarios de los exponentes, es muy rico, muy enriquecedor el expuesto. Parece ser que aquí el problema es nuestro maíz, pero no nada más nuestro maíz es la base, es cierto. De alguna manera tenemos que proteger nuestro maíz porque es la tierra del maíz, venimos del maíz y yo creo que todos tenemos la obligación y el derecho, no nada más como país, sino como futuro de un país en desarrollo. Yo siempre he estado observando que las nuevas generaciones les hace falta mucha información, mucha información, pero no nada más desde el aula, sino también por qué no nos dan la oportunidad de recibirlos en las organizaciones, en el campo, en Chinampa, en los manglares, en la selva, donde hay mucha gente diversa, que podría ser enriquecedor, una estancia, un curso, un verano, un acompañamiento, para que realmente desde las universidades entiendan por qué es nuestra gran lucha de nosotros como pueblos originarios, ¿no? ¿Por qué el gran problema de nuestro maíz? Y del maíz se derivan muchas cosas más para poder fundamentar este gran trabajo que las compañeras y muchos compañeros más están haciendo, realizando a nivel nacional e internacional. Aquí en Xochimilco, recuerdo que una vez el compañero fundador decía, ¿qué pasa en Xochimilco? Y yo decía, nada. Porque era un oyente, era un simpatizante. Pero a medida que me fui adentrando dentro de los temas, dije, pues qué mal estaba. Como campesino, qué mal estaba. Y ahora entiendo la gran lucha que ellos han llevado, de que cuesta trabajo llevar un taller, cuesta trabajo bajar esas herramientas, ponerla a disposición de campesinos y campesinas, porque en realidad hace falta que nos acompañemos. Si no nos acompañamos, no fusionamos estos dos conocimientos, el empírico y el académico, pues es una lucha muy difícil, pero también es un gran problema que se les deja a las futuras generaciones. ¿Cómo van a enfrentar el gran cambio climático? ¿Cómo van a enfrentar un desarrollo de identidad, cultura? ¿Cómo van a enfrentar ese reapropiamiento de su territorio si no nos hacemos acompañar? Durante todo esto, de los 3 ponentes, he estado identificando algunas cosas. Que hay una enorme crisis futuro, ¿no? Hay una enorme privatización alimentaria. Hay una privatización ambiental, o igual la privatización de conocimientos.
Es una imposición que nos quieren dejar y nos quieren quitar para beneficio de las grandes transnacionales. En Xochimilco estamos desarrollando un plan que creemos que es muy estratégico, porque Xochimilco ha resistido, decimos 500 años de lucha. Este plan obedece a que Xochimilco es un gran reservorio de flora y fauna, pero también es un lugar de recreo, es un lugar paisajístico, es un lugar donde se ha creado como una atmósfera ambiental, ¿sí? Donde está un espacio que aún conserva sus canales, sus chinampas, y que le ha sido muy imposible entrar a las grandes transnacionales. ¿Por qué? Comentaba la ponente, porque las grandes transnacionales, están en su territorio plano para desarrollar su tecnología, para desarrollar sus semillas genéticamente modificadas, ¿sí? En Xochimilco, como son pequeñas parcelitas, pequeñas porciones, no les es rentable. Pero para nosotros como Xochimilca sí es muy rentable a un súper y comprar un producto que está bellamente empaquetado, que lo que compramos es el empaque, no compramos el producto está netamente contaminado, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, dentro de toda esta lucha de 500 años y dentro de estos 15 años que llevamos, no ha sido fácil ir armonizando con toda una serie de actores, con agricultores, con planteros, con los calceros, con algunas tiendas de los barrios. ¿Por qué? Porque estamos tan mentalizados en irnos a la central, comprar productos, regresar para exponer en nuestras tiendas, pero también para regresar, transformarlos y sacarles una cartilla y decir que son de Xochimilco, ¿no? Porque es lo que yo he visto cientos de veces. ¿Estas son las dos? ¿Por qué? Bueno, porque se ha perdido mucho conocimiento, ya no hay esa resistencia física para sacar los limos, para levantarnos al márcigos, para estar de sol a sol, semillando, trasplantando los chapines, echando los lodos. Ha sido un trabajo muy fuerte, pero es parte de cómo hago la defensa de mis semillas, ¿no? Desde mi propio espacio, desde la propia chinampa, desde la propia comunidad, desde cómo transmito ese conocimiento. El otro gran problema es que muchas veces decimos, para que no te digan campesino, vete a estudiar y alcanza una carrera. Pero ¿qué está pasando? Desde ahí estamos ya aportando el conocimiento hacia la futura generación. ¿Cómo vamos a transmitir ese conocimiento? Bueno, lo que yo les preguntaba. Ahora la idea es cómo vamos a fusionar estos dos conocimientos, cómo nos vamos a acompañar desde el campo y desde la universidad, acompañándonos mutuamente. Aunque sea, yo llego y visito N organización, veo qué haces, qué no haces, necesito retroalimentarme como un futuro profesionista, como un futuro investigador, ¿sí? Como un futuro ingeniero. ¿Cómo regreso ya con un conocimiento, con un título? Y digo, ¿qué tal si hacemos esto y mejoramos y evolucionamos? ¿No? Hay muchas formas de buscar estas grandes alianzas. Esta es una defensa hacia esos grandes mercados capitalistas. Pero tenemos la obligación y el derecho de ejercerlo. Porque si no lo ejercemos, pues nos vamos a quedar nada más en el dicho, más no en el dicho. Pero ante todo esto, pues bueno, estamos aplicando, no me dejará mentir aquí el compañero Ernesto, que a veces ha sido un poco duro, pero es parte de cómo te entrego ese conocimiento, porque llevamos las dos partes, ¿no? La parte ruda, pero ya la otra parte que es muy ruda. Pero yo no te voy a dar la parte fácil y la parte difícil no se quedó, ¿no? Entonces es un proceso, pero en este proceso
yo como campesino voy evaluando el avance de los que ahí están y me acompañan, para irles transmitiendo poco a poco este conocimiento, pero ir abriéndoles ese sabor, ese, ¿cómo decirles? Esa sabiduría, ¿no? ¿Cómo la adquieren? Porque quiero que ellos lo hagan mejor que yo. Esa es la frase del maestro. Supérame. Supérame y no te quedes nada más con lo que yo te dije. ¿Sí? Tienes que ser un creativo, pero también tienes que ser un malvado de cómo ingresas a este gran mercado agresivo día tras día. Entonces, eso es para ustedes como los académicos. ¿Qué hacen? Yo veo hoy en día a las grandes tiendas, no son más que las tiendas de raya de los poderosos, ¿sí? En los que te dan todas las facilidades para que tú compres, para que sigas enganchado ahí, para que no le compres a ese compita, ¿sí? Que con esfuerzo saca su producto del campo. Nosotros como campesinos se nos está prohibido que trabajemos sin tener el resultado de ese producto. ¿Sí? Si estamos ese conocimiento de nuestros mayores acerca de esa gran sabiduría, ¿tirarlo al olvido? No. Por eso es la resistencia de los pueblos indígenas, de volvernos netamente autónomos, que sigan siendo ejemplo de futuras generaciones. ¿Sí? Yo los invitaría a una reflexión y que desde el aula, ¿sí?, sean protagonistas de un desarrollo totalmente diferente, que sean creativos, que vayan más allá de los libros, porque digo, los libros es la base de alguien que ya estudió, de alguien que ya se metió hasta la cocina para tener esa información. Ahora partamos de esa base. Ahora les toca a las futuras generaciones escribir su propia historia, una historia diferente, una historia que impacte, que deje huella hacia la siguiente generación. Eso es lo que tienen que hacer, es lo que hemos hecho nosotros como pueblos. Dejamos un legado, para que ese legado lo transforme en las siguientes generaciones, que no se quede con el ayer tan bonito. No, tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar como seres humanos, como seres pensantes. Tenemos que ya ver todo esto con los ojos más crudos de una realidad que se nos está viniendo encima. No nos espantemos por un cambio climático. Tenemos que pensar cómo revertimos este cambio climático desde donde estamos. Desde qué hacemos, desde el laboratorio, desde las letras, desde el pensante, desde muchas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hago yo? ¿No? ¿Cómo funciono yo? ¿Qué creo yo? Pues yo soy de la idea de que a mí nunca me ha gustado quedarme con lo que pude haber hecho. No, lo estoy haciendo. Pero lo que estoy haciendo también lo estoy transmitiendo. Y eso no es fácil, cuesta. Pero a mí me da gusto, por ejemplo, por estar aquí en este momento, de que no es mi lucha sola. Habemos mucho. ¿Sí? Y este es un reto para las futuras generaciones. Es un gran reto. Yo los invito a que salgamos de esta aula no con un qué bonita exposición. Salgamos con que, híjole, creo que me estoy tardando. Entonces, jóvenes a todos, en serio, vamos a alarmarnos con un cambio. Alarmémonos porque el día de mañana no engrosemos aquellas grandes tiendas, aquellos grandes emporios, que nada más enriquecen a unos cuantos, que nos dictan lo que tengamos que hacer, que tal vez el día de mañana ya nos tengan que insertar un chip en el cerebro, decirnos qué hacemos y qué no hacemos. Me decían, parece ciencia ficción. No, es que creo que por ahí van, ¿sí? Para vernos a cada ser humano con un símbolo de peso, hasta dónde me eres comercial y hasta dónde ya no me sirves, ¿sí? Y apoderarse de nuestra libertad, una libertad de expresión,
una libertad de ser creativos. Algo fuerte. Yo creo que en Xochimilco se va a escribir algo muy duro, pero mucho, muy duro. Y espero que la siguiente generación que me suceda sean todavía más celosos de la generación que estoy viendo. Espero que sean realmente muy puntiagudos, como aquella raíz que se mete en una grieta y de repente va abriendo, se van ensanchando hasta que lo truena. Aquí ya no hay nada imposible. Nosotros somos los que hacemos muchas veces esa negación a un derecho constitucional, ya sea como pueblos indígenas, ya sea como ciudadanos, ya sea como académicos. Yo los invito a que se sumen a algo que es el futuro de ustedes. Xochimilco, cuando gusten ir a visitarlo, estamos ahí presentes, me dará mucho gusto recibirlos, ¿sí? Aunque sea para echar unas chelas, ¿no? Ahí estaremos. Bueno, sí voy. ¿Sí? Y pues bueno, que nos acompañemos un rato y que hagamos de todo esto una gran fiesta. ¿Sí? Gracias, pues estamos así que pendientes, que ustedes hagan y realicen más.